La palabra del Mesías. Mensajes bíblicos predicados en Iglesia Bautista del Mesías. El tema que tenemos para hoy es el nuevo nacimiento. Juan 13, 31 al 35. En labios del pastor Daniel Cordero. Oremos. Señor, te adoramos, bendecimos y exaltamos tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de poder exponer tu palabra. Te pido, Dios, que nos permita ver a Cristo, Señor, a través de la exposición bíblica y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor. Que nos permita, Señor, ver la gloria de la cruz, Señor, a través de la exposición bíblica y que, Señor, nos permita entender, Señor, el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones y que este amor, Señor, debemos reflejarlo el uno para con el otro. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tú, Señor, nos guíe, Señor, en medio de la exposición bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 31 hasta el versículo 35. Dice el texto: entonces, cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre si Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y, como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Ya el Señor había identificado al traidor en esta altura que estamos, a la altura de estos versículos en los que estamos leyendo, los versículos que anteceden esto que leímos. El Señor había identificado al traidor. Satanás había entrado al corazón de Judas. Judas estaba ahí entre los 12, pero el Señor ya le había dicho que hiciera lo que iba a hacer y que lo haga pronto. Y yo veo aquí que Jesús controlaba todos los detalles de su muerte. Jesús tenía control de cada cosa, de cada situación, cada detalle mínimo alrededor de su vida. Jesús tenía control de ello. Jesús estaba en control aún en los momentos antes de su muerte. Vemos el poder y la autoridad de Jesús aquí en esta parte. Él tiene control de todas esas cosas. Siempre ha sido así. Aún hoy tiene control de nuestras vidas. Nuestras vidas están en sus manos. La vida de la iglesia está bajo el control de su Salvador, de su Redentor, de Jesucristo. Y si está bajo el control de Jesucristo, esto debe ser motivo de alegría, porque nada es más seguro que estar escondido en el Señor. Todo cuanto ocurre a nuestro alrededor no ocurre porque sí, no ocurre por un accidente, no ocurre por una simple casualidad. Nuestro Señor controla y dirige todas las cosas. Aprendamos a ver al Señor en todos los detalles, en toda situación, y aun cuando nos toque sufrir como ahora, preguntémonos cuál es su voluntad para con nosotros. Y aunque no tengamos respuesta, aunque no entendamos, debemos obedecer y debemos someter nuestras vidas al señorío de Cristo. Judas estaba ahí. Sabiendo el Señor quién era Judas
y sabiendo el Señor lo que Judas luego iba a hacer, y aún así el Señor lo amó. El Señor amó a quien más tarde le iba a traicionar. Jesús le amó a él a pesar de que él le iba a entregar, le iba a vender por unas simples monedas. Desde que Judas salió a hacer lo que tenía que hacer, el Señor habló con los 12 y son los primeros 3 versículos que vimos. Permítanme leerlo nuevamente. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, si es glorificado Dios en él. Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. La expresión más alta del amor es el sacrificio. Y Jesús está mostrando su profundo amor, dispuesto a ir a la cruz por ellos. Mire cómo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Todo el ministerio de Jesús apuntaba a la cruz. La crucifixión es la humillación más grande para Él, pero a su vez es su glorificación. La gloria de la cruz es y resulta ser inexplicable, porque la cruz es la razón de ser de todas las cosas. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, que nos dice las escrituras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La razón de ser de ese principio lo fue la cruz. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y toda la creación giraría en torno a la cruz. La gloria de la cruz entonces lo trasciende todo. Unas pocas horas después de esto, Jesús estaría en la cruz, estaría colgado allí en la cruz. El mayor dolor, la más grande humillación, pero la glorificación del Hijo. El día siguiente a esto, a esto que está sucediendo aquí en el aposento alto, el día siguiente Jesús sería crucificado. Eso es lo que estamos diciendo. Y alguien podía pensar que se acercaba a la derrota, que se acercaba a su derrota y a la vergüenza jamás experimentada por él. Pero en esa cruz, ahí en esa cruz, Él dio su vida por los pecadores que vino a salvar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar a lo suyo y vino para morir en la cruz. Él vino para eso. Eso era parte de su ministerio y parte de lo que vino a hacer. La cruz. No podemos ver la cruz y separarla de la obra de Cristo, porque la cruz es el centro de lo que Él vino a hacer. Y aún allí en la cruz se mostró la gloria de Cristo con toda claridad. Fue clara y evidente la gloria de Cristo en la cruz. En la muerte, Cristo obtuvo la salvación de lo suyo, porque Él pudo satisfacer las exigencias de la justicia divina. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 2 desde el versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfante sobre ellos por medio de Él. El acta no era más
que el certificado de una deuda que se escribía a mano este certificado, y el deudor reconocía su deuda a través de este certificado. Todas las personas deben a Dios, todas las personas tienen una deuda con Dios por transgredir su ley. El problema es que les resulta imposible de pagar por sí mismo al hombre esta deuda. La idea aquí es que el Señor ha borrado por medio de la muerte en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nuestro certificado de deuda. El Señor ha borrado nuestro certificado de deuda. La muerte de Jesucristo en la cruz ha logrado por completo nuestro perdón. Y esa es la idea de ese texto. La lista de los delitos de un delincuente crucificado era clavada a la cruz junto al delincuente para declarar así los delitos y las transgresiones por las que este hombre era castigado. Jesucristo pagó, pero no pagó por la culpa suya, porque no tenía tal. Jesús pagó por la culpa de otro. Él fue el sustituto del creyente en la cruz, y el acta que llevaba encima era el acta nuestra, el acta de nuestras deudas y de nuestras culpas, de nuestras transgresiones para con el Padre. Por eso los pecadores son en Cristo salvos. Por eso los pecados de los creyentes son puestos en la cuenta de Cristo, y ahora es glorificado el Hijo. Porque con su muerte Él traería salvación a los suyos. Su muerte iba a ser su mayor glorificación, siendo Él inocente y muriendo por la culpa de nosotros en aquella cruz. Fíjese que el texto dice: ahora es glorificado el Hijo y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. La muerte de Cristo destruyó el poder de las tinieblas, destruyó el poder de Satanás y acabó con el imperio de la muerte. Por eso es que luego nosotros vemos a Pablo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro? ¿Por qué? Porque Cristo venció a ambos en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo mostró el poder de Dios. La muerte de Cristo declaró la justicia de Dios. La pena por la violación de su ley santa era la muerte. La paga del pecado es muerte, y por eso alguien debía pagar con su muerte. Jesucristo hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos los suyos. La muerte de Cristo expresó de manera sorprendente la fidelidad de nuestro Señor, la fidelidad de nuestro Dios. Dios había prometido un redentor, y Dios cumplió su promesa enviando a su Hijo al mundo a morir por aquello que el Padre había escogido en el Hijo en la eternidad pasada. El precio de su promesa fue la muerte de su Hijo. Y eso nos da a entender a nosotros que el Señor siempre cumple sus promesas, siempre cumple sus promesas. Y la muerte de Jesucristo fue la demostración más poderosa del amor de Dios. Por eso no debemos asombrarnos cuando nosotros escuchemos al Salvador hablar en esta ocasión, en medio del padecimiento de la cruz, hablar de gloria. En medio del padecimiento de la cruz, hablar de la glorificación.
todo el plan de redención giraba en torno a la muerte de Cristo. No era que la muerte de Cristo, con eso se terminaba todo y ya iba a concluir sin éxito lo que Él vino a hacer. No, toda la vida de Cristo giraba en torno a su muerte y su resurrección. Con esto era que Él iba a hacer lo que el Padre le envió a hacer. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La razón de ser del amor de Dios, la razón de ser es Dios mismo. Dios nos ama por amor a Dios. Jesucristo derramó su sangre en nuestro lugar y derramó su sangre para nuestro beneficio. Y así pudo satisfacer la demanda de la justicia divina, de la justicia de Dios. Esta es la gloria de la cruz. El Hijo fue crucificado en la cruz. El Padre fue glorificado en la cruz. Y nosotros fuimos salvos en la cruz. Y aún hoy, todo aquel que mira a la cruz en arrepentimiento y fe será salvo. Todo. Nuestro bendito y suficiente Salvador ocupó nuestro lugar y cargó sobre él nuestros pecados. ¿Usted cree que el Señor, habiendo hecho esto por usted, ahora le abandonaría a su suerte? ¿O lo dejaría a ver qué sucede, a ver qué pasa? No. El que comenzó en nosotros la obra, Él la va a perfeccionar. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Él nos salvó y es quien nos provee los medios de gracia para que nosotros podamos permanecer. Todos los medios de gracia han sido dados por el Señor en su misericordia para el crecimiento espiritual nuestro, para que nosotros podamos salir victoriosos como Él salió victorioso y venció la muerte y venció el pecado. Permítame citar a Bob Coughlin. Cito: la cruz representa todo lo que fue cumplido a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Se centra en su muerte sustitutoria en el Calvario, pero incluye todo lo que dio significado a ese acto: su persistencia en gloria, su encarnación, su vida de perfecta obediencia, su sufrimiento, su resurrección, su ascensión, su intercesión presente y reino en gloria, su retorno final. Es en Cristo y específicamente en su obra de propiciación que todos los atributos de Dios se aprecian más clara y brillantemente. En la cruz vemos la justicia de Dios al requerir un pago perfecto por nuestros pecados cometido en contra de un Dios perfectamente santo. Vemos la santidad de Dios al juzgar el pecado que arruinó su creación, castigando a su propio Hijo. Vemos la misericordia de Dios al proveer un sustituto por aquellos que debían haber sido condenados. Y vemos la sabiduría de Dios al proveer una solución magnífica a un dilema imposible, fin de la cita. La cruz es la expresión más grande del amor de Dios, pero también la
cruz es la glorificación del Hijo, la glorificación del Padre y la salvación de aquello que el Padre había escogido en el Hijo en la eternidad pasada. La gloria de la cruz, el destello radiante de su gloria, nosotros podemos verlo manifestado en la cruz. Todo el poder, la sabiduría, el amor y la excelencia del carácter divino mostrado en la cruz. Mire la segunda parte, que son los últimos dos versículos bíblicos, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La base de la norma del creyente es Jesucristo. Jesucristo es el estándar. ¿Cuál es el reto que tiene cada creyente? El reto que tiene es amarse los unos a los otros como Jesucristo los amó. O sea, yo tengo que amar a mi hermano como Jesucristo me amó a mí. Y el estándar para yo amar a mi hermano no es el amor de mi hermano para conmigo, es el amor de Cristo para conmigo. Amar de esta manera resulta imposible sin el poder de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Los creyentes pueden amar como Jesucristo lo ordenó, porque el amor de Jesús fue derramado en sus corazones. Mire cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El mandamiento es andar en amor como nuestro Señor anduvo. Un amor que ha sido derramado en nuestros corazones y que ha sido aplicado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5. Versículo 1 y versículo 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesucristo es el ejemplo supremo de amor. Se sacrificó a sí mismo por los pecadores, por nosotros, por nuestras culpas. Pagar nuestras culpas allí en la cruz, nuestra deuda. Todo el pecado de su pueblo fue llevado sobre sus hombros. Los creyentes deben ser imitadores de su gran amor, de ese gran amor que el Señor nos ha modelado a nosotros. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien capacita a los creyentes para que puedan demostrar esta clase de amor. Usted pudiera preguntar, ¿cómo es esa clase de amor? Yo he escuchado que esa clase de amor, que el amor, pero ¿cómo es esa clase de amor? ¿Cómo yo puedo definirlo conforme a las Escrituras? ¿Cómo debe ser esa clase de amor? Vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 3, y veamos algunos versículos bíblicos allí. Capítulo 13, desde el versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán.
Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos es el mayor. Analice este texto, apliquémoslo. Si usted ama con esta clase de amor, entonces tenga por seguro que usted va a impactar a su entorno, porque usted estará viviendo conforme a lo que nos enseña las Escrituras de cómo debe vivir en amor un creyente. Y no es sencillo. Yo podría decirle, lo más sencillo es vivir con esta clase de amor. No es sencillo. Porque nos enseña que la paciencia del amor, la bondad del amor, eso no es sencillo. El amor que no es envidioso, que no es jactancioso, que no es arrogante, que no se comporta de manera indecorosa, que no busca lo suyo propio, o sea, que no es egoísta porque solamente piensa en él, que no se irrita por cosas que le hagan, porque no está centrado en las cosas que ven y en la persona, sino porque está centrado en el gran amor de Jesucristo, que es el que debe imitar. Pero tampoco toma en cuenta cuando alguien le hace daño. Tampoco toma en cuenta el mal recibido, y cuando alguien le hace algo que le hace sentir mal, no ve a la persona como su enemigo y no busca el mal en los demás, sino que busca el mal dentro de sí mismo. Y cuando ve la injusticia se entristece, y cuando ve que se practica la verdad se goza, sufre lo que tiene que sufrir y cree todo lo que tiene que creer, espera todo lo que tiene que esperar y soporta todo lo que tiene que soportar. Esa es la clase de amor con que nosotros hemos sido llamados a amar a nuestros hermanos. Hermano, si nosotros amamos a nuestras parejas con esta clase de amor, nosotros tendríamos matrimonios modelo. Nosotros queremos aplicar el evangelio a todo el mundo y debemos hacerlo, pero nosotros fallamos porque muchas veces nosotros no aplicamos el evangelio a nuestras relaciones matrimoniales. Eso no solamente abarca ese amor a mi relación con mi hermano. Primero yo tengo que pensar en lo que está pasando con mi relación matrimonial, que mi esposa es mi hermano más cercano, que tu esposo es tu hermano más cercano. Y nosotros debemos entender que aún nuestras relaciones matrimoniales se tratan de Cristo. Que Jesucristo es el personaje principal de mi relación matrimonial. No yo, no mi esposa. No, el personaje principal es Jesucristo y luego nosotros. Cuando yo sé esto, yo vivo de manera diferente cuando lo aplico. Cuando yo no aplico el amor, entonces terminamos en conflicto. Porque mi ego y su ego entonces están combatiendo. El amor te dice, ve y pídele perdón. El ego te dice que venga y que me pida perdón. El amor perdona. El amor decide perdonar. El que ama no piensa solo en él. Esto es imposible. Esta clase de amor sin la morada del Espíritu Santo.
El mandamiento nuevo, que es el amor, se extiende más allá de la iglesia, se extiende todavía mucho más allá y abarca a todas las personas. Como nuestro Señor, que nos mostró su amor, y mostró su amor no solo a los 12, no solo a los 11, sino que mostró su amor incluso al que lo iba a traicionar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Permítame citar a William MacDonald hablando sobre este versículo 35. Cito: la insignia del discipulado cristiano no es una cruz que se lleva colgada del cuello o en la solapa, ni algún tipo distintivo de vestimenta. Cualquiera podría profesar el discipulado por este medio. La verdadera marca de un cristiano es el amor para con sus hermanos cristianos. Esto demanda poder divino y este poder es dado solo a aquello en lo que mora el Espíritu Santo. Fin de la cita. Hemos recibido el mandamiento de amarnos. ¿De qué manera nos vamos a amar? Como Cristo nos amó. ¿Hasta dónde yo debo amar a mi hermano? Hasta donde Jesucristo me ha amado a mí. Porque, reitero, Jesucristo es nuestro modelo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El llamado es amarnos unos a otros y el parámetro es el amor que el Señor tuvo por nosotros. El amor verdadero no está limitado a los sacrificios. También podemos expresar el amor a través de la provisión generosa y sacrificada, donde yo, de lo que yo tengo, yo puedo aportar para yo ayudar a un hermano que esté en necesidad. La idea es un amor práctico y que este amor práctico esté a la disposición de ayudar a otro. El Señor no nos amó como nosotros somos. El Señor nos amó a pesar de como nosotros somos. Y así debemos amar a nuestros hermanos a pesar de cómo nuestros hermanos son. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No es solo adorar con nuestros labios, es también adorar por medio de actos amorosos. La cruz dio gloria al Padre, la cruz dio gloria al Hijo y salvación a los perdidos. La gloria de la cruz muchas veces nos resulta incomprensible. Pero allí en la cruz estaba el cumplimiento de la promesa. Estaba siendo satisfecha la justicia de Dios, su sabiduría fue evidente y la muestra de amor más gloriosa fue hecha allí. La cruz, entonces podemos decir que es el centro de toda la creación y la razón de ser de todas las cosas. ¿Cómo sabemos que nosotros permanecemos en Cristo? ¿Cómo sabemos esto? Jesús nos dice que si nos amamos los unos a los otros, el que nos ve va a saber que el amor de Cristo permanece en nosotros. Este es el nuevo mandamiento. Este es el mandamiento que tenemos aquí
que debemos amarnos los unos a los otros, que nos amemos a pesar de cómo nosotros somos, que nos amemos a pesar de nosotros, que ame a tu hermano a pesar de él, sino que no vea solo a tu hermano, sino que vea a Cristo en él y que pueda amar a quien tenga que amar, así como Cristo te amó a ti. O sea que el estándar del amor no eres tú. La razón del amor no eres tú, es Cristo. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Nosotros estamos llamados a nosotros amar de manera práctica y nosotros poder cubrir las necesidades de los hermanos siempre y cuando nosotros podamos ayudar, incluso con lo poco que tenemos, ayudar a los demás hermanos que tengan necesidad. Y con eso nosotros mostramos el amor por ellos. No es cuando nosotros estamos celebrando, cuando nosotros estamos compartiendo juntos, cuando todos estamos sonriendo. No necesariamente ahí estamos mostrando el amor. No necesariamente. Cuando tú sabes que un hermano tiene cierta necesidad y tú puedes ayudarle, tú estás mostrando amor por ese hermano. Cuando tú sabes que hay un hermano que hace mucho que tú no sabes de él y tú le llamas y tú te preocupas por él y tú oras con él y tú le buscas, tú estás amando a tu hermano. Cuando tú te interesas por lo que está sucediendo con tu hermano, tú le estás amando. Y el estándar de ese amor es el amor que Cristo tuvo por nosotros, que estuvo dispuesto y fue a morir en una cruz por nosotros. Que el Señor nos ayude a entender la gloria de la cruz y que nos ayude también a entender que nosotros debemos amarnos con un amor práctico, porque este mandamiento lo recibimos de nuestro Señor. Tenemos que amarnos los unos a los otros, pero no de labios, sino de hechos. No de palabra, sino de hechos. Un amor práctico. Que todo el que nos vea pueda glorificar al Señor, porque el amor de Dios mora en nosotros. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayude, que nos guíe, Señor, a nosotros meditarla, a nosotros rumiar tu palabra, a nosotros, Señor, entender, Señor, lo glorioso y lo majestuoso, Señor, que tú que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la gloria, Señor, expresada en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, el amor, y que el amor con que Cristo nos amó a nosotros, que con esa misma clase de amor nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nosotros, que nos ayude a meditarla, Señor, y que nosotros, Señor, podamos convertirnos, Señor, en hacedores de tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.